Bueno, para ver el tema de maestro detalle, en el cual debemos crear unas relaciones entre tablas de la base de datos, vamos a analizar primero esta base de datos que tiene tres tablas: citas, doctores y pacientes, donde a una cita yo le asigno un doctor y le asigno un paciente, con la fecha, hora, el precio de la cita, y con esto sería suficiente. La cuestión es cuando queremos hacer, por ejemplo, una factura o una compra o una venta, donde una factura, por ejemplo, va a tener un cliente, pero no va a tener un solo artículo, sino que puede tener varios artículos. Necesitamos algo que se llama maestro detalle, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a crear entonces una nueva base de datos. Vamos a llamar tienda. Seleccionamos el UTF-8 y creamos la base de datos. Vamos a crear las tablas, por ejemplo, clientes, con solo estos campos. Vamos a crear el campo documento varchar de 15 y que va a ser llave primaria. Vamos a crear nombre, varchar de 30, teléfono, varchar de 15 y correo, varchar de 50. Con esto tenemos la base de la tabla clientes. Ahora vamos a crear la tabla artículos. Tiene código, podemos dejarlo como entero, incluso podemos hacerlo autoincrementable para que cada que creemos un artículo se genere el código automáticamente. Descripción del artículo, precio y existencia para llevar un control del inventario. Ya tenemos la tabla clientes y la tabla artículos. Vamos a crear la tabla facturas. Vamos a crear la tabla facturas, que va a tener varios campos. Va a tener el número de la factura, la cédula del cliente con la cual lo voy a enlazar con la tabla clientes, la fecha, y eso es todo. Vamos a ingresar solo tres campos: el número de la factura, non factura, autoincrementable. Vamos a seleccionar fecha, tipo date. Podríamos ponerle tipo de dato timestamp predeterminado. Current timestamp lo que hace es capturar la hora, fecha y hora del sistema y guardarla automáticamente. Y cliente, este cliente debe ser varchar de 15 porque la cédula del cliente, que es la llave primaria de la tabla cliente, se creó con este tipo varchar de 15 y este campo lo vamos a relacionar allá. Luego de guardarla, debemos crearle un índice al campo cliente, dándole clic en índice para que ejecute este alter table, y con eso ya podemos relacionar la tabla facturas con la tabla clientes. Hasta ahora vemos que la tabla facturas no tiene artículos, porque los artículos van a ir en la tabla, en otra tabla que se llama detalle factura. Esa tabla la vamos a crear entonces
la tabla detalle factura, llamémosla detalle, donde va a tener el número de autonumérico de ese detalle de factura, el número de la factura, el número de la factura y el número el código del artículo y la cantidad de artículos. Son 4 campos entonces, que serían num detalle, que esto es un autonumérico autoincrementable, num factura, que es un entero, que es el que voy a relacionar con la tabla facturas. Llamemos a este artículo, el artículo, como el artículo, el código del artículo en la tabla artículos lo creamos autoincrementable, es un entero, lo dejamos así, y la cantidad de artículos que va a seleccionar. Con esto guardamos, y a esta tabla hay que crearle unos índices, porque hay que relacionar esta tabla num factura, este campo num factura, con el número de la factura de la tabla facturas. Entonces le damos índice. Lo mismo artículo va a estar relacionado con la tabla artículos. Ya creado esto, podemos ir a crear las relaciones. Por ejemplo, acá crearíamos que de la columna num factura de esta tabla detalle está relacionado con la tabla facturas num factura. Vamos a guardar, creamos la otra relación que va el artículo, el campo artículo de la tabla detalle está relacionado con la tabla artículos con el campo código. Y nos faltaría crear la relación en la tabla facturas el campo cliente con la cédula o el documento del cliente de la tabla clientes documento. Con esto tendríamos las relaciones creadas de la tabla de la base de datos. Tenemos la factura, tenemos el cliente que pertenece a la factura, detalle de factura, y los artículos no pertenecen a factura sino a detalle de factura. Este sería la estructura básica de una base de datos de facturación.